Nochebuena de 1887. La nieve caía copiosamente sobre el territorio de Wyoming. Cada copo era un testigo silencioso de la soledad de Eli Mercer. Él permanecía de pie junto a la ventana cubierta de escarcha de su cabaña, observando cómo el camino vacío desaparecía en la blancura a sus espaldas. Su hija de 6 años, Hannah, colocaba piña sobre la tosca mesa de pino, tarareando un villancico que su madre solía cantar. 2 años. 2 años desde que la fiebre se llevó a Sarah, dejándolo con una niña que criar y un corazón demasiado herido para sentir. Eli había volcado su dolor en el trabajo. Su amor, únicamente en Hannah. El resto del mundo podía quedarse más allá de su cerca. Papá, ¿crees que vendrá hoy? La voz de Hannah interrumpió sus pensamientos. Eli apretó la mandíbula. La novia por correo. Había respondido aquel anuncio 3 meses atrás. No por esperanza, sino por deber. Hannah necesitaba la presencia de una mujer. Él necesitaba ayuda con la honestidad. El amor no tenía nada que ver con ello. El escenario llega al mediodía, dijo secamente. Si viene, estará aquí. Hannah dio saltitos sobre sus talones. Espero que sea amable y bonita y que le guste la Navidad. Eli no respondió. Él esperaba que fuera práctica y fuerte, alguien que no exigiera más de lo que él podía dar. Un golpe en la puerta rompió el silencio. Hannah jadeó. Ha llegado. Las botas de Eli se sintieron pesadas mientras cruzaba la cabaña. Su mano se detuvo en el pestillo. Tomó una bocanada de aire y abrió. Una mujer estaba en la nieve. Su vestido era raído y remendado en 3 lugares. Sus zapatos estaban desgastados hasta los dedos, envueltos en tela contra el frío. Sujetaba una sola maleta de alfombra, con los nudillos blancos. Su rostro estaba pálido por el viaje, pero sus ojos, oscuros y firmes, no mostraban vergüenza. El estómago de Eli se hundió. Esto no era lo que había esperado. Ella pronunció su nombre como una pregunta y una plegaria a la vez. ¿Señor Mercer? Soy Margaret, su prometida. Detrás de él, Hannah se abrió paso entre sus piernas, su carita iluminándose como un amanecer. Papá, tiene frío. Déjala entrar. Eli miró la pobreza de Margaret, los harapos que apenas contenían el mordisco del invierno. Su primer instinto fue cerrar la puerta, no por crueldad, sino por miedo. ¿Qué había aceptado? ¿Qué circunstancias desesperadas habían llevado a esta mujer hasta su umbral? Pero Hannah ya extendía la mano hacia la desconocida, y Eli descubrió que no podía moverse. El viento invernal aullaba entre ellos, llevando copos de nieve a través del umbral como promesas dispersas. Margaret cruzó el umbral, y los copos se derritieron sobre sus hombros remendados como lágrimas. Se conducía con una dignidad silenciosa a pesar de sus circunstancias, la espalda recta, la barbilla nivelada. Ninguna disculpa habitaba en su postura. Hannah tiró de la manga de su padre. Papá, está helada. Necesita café caliente. Hannah, empezó Eli. Pero su hija ya arrastraba a Margaret hacia el fuego. Siéntese aquí, señorita Margaret. Este es el lugar más cálido. Papá construyó esta chimenea él mismo. Es muy bueno construyendo cosas. Margaret se dejó guiar. Se hundió en la silla y, por un instante, su compostura vaciló. El agotamiento y el alivio cruzaron sus facciones antes de que se recompusiera. Gracias, pequeña, dijo. Su voz era más suave de lo que Eli esperaba. Tienes el corazón amable de tu padre. Eli casi soltó una risa amarga. Su corazón no había sido amable en 2 años. Hannah desapareció en la cocina y regresó con una taza de café. Eli la reconoció de inmediato, la taza de Sarah, la de laza astillada que ella se había negado a tirar. Su hija se la ofreció a Margaret con ceremonia. Esta era la taza favorita de mamá, explicó Hannah. Decía que tenía carácter. Las manos de Margaret temblaron ligeramente al aceptarla. Entonces me siento honrada de usarla. Bebió, y el color comenzó a volver a sus mejillas. Eli observó desde la puerta,
brazos cruzados, sin decir nada. Debería preguntar por sus circunstancias, por su viaje. En cambio, estudió los remiendos cuidadosos de su vestido, cada puntada precisa a pesar de la tela áspera. La forma en que sostenía la taza con ambas manos, saboreando el calor, la firmeza en sus ojos cuando alzó la vista y lo encontró observándola. Señor Mercer, dijo ella en voz baja. Sé que esto no es lo que esperaba. No, admitió él. No lo es. Ella no se inmutó. Puedo explicar mis circunstancias si me lo permite más tarde. Su voz salió más dura de lo que pretendía. Hannah, acompaña a la señorita Margaret a la habitación de invitados. Necesitará descansar después del viaje. Hannah sonrió radiante. Ven, señorita Margaret. Ayudé a papá a limpiarla especialmente para ti. Mientras desaparecían por el pasillo, Ellie se volvió hacia la ventana. La nieve caía con más fuerza, cubriendo cualquier huella. Si iba a enviarla de vuelta, tendría que decidirlo pronto, antes de que los caminos se volvieran intransitables. Desde la habitación de invitados oyó el parloteo de Hannah y las respuestas pacientes de Margaret. Luego, algo inesperado. La risa de su hija, brillante y genuina, un sonido que no había escuchado en meses. Las manos de Ellie se cerraron a los lados. Una noche, se dijo. Le daría refugio hasta Navidad. Luego decidiría. Pero incluso mientras hacía ese pacto, sabía que algo ya había cambiado. La risa de Hannah resonaba en la cabaña como un fantasma regresando a la vida. La tarde cayó sobre la cabaña como una manta de lana, pesada y aislante. Fuera, el viento se había reducido a susurros. Dentro, el fuego crepitaba con su ritmo constante mientras Hannah, sentada a la mesa, mostraba a Margaret su colección de plumas de pájaros. Esta es de un pájaro azul, explicó Hannah. Papá la encontró junto al arroyo. Ellie se retiró a la cocina, supuestamente para preparar la cena, pero en realidad para poner distancia. Podía oírles perfectamente. La voz de Margaret, cálida de interés. La de Hannah, brillante de emoción. Señorita Margaret, ¿me ayuda a colgar mi calcetín? Mamá siempre me ayudaba. Por supuesto, pequeña. Enséñame dónde. Ellie detuvo su tarea, escuchando. Oyó el roce de una silla, las indicaciones de Hannah, la suave obediencia de Margaret. Cuando por fin se permitió mirar, las vio junto a la chimenea. Hannah de puntillas, Margaret sosteniéndola mientras colgaba un pequeño calcetín tejido de un clavo. Ahí, dijo Margaret. Perfecto. Hannah retrocedió para admirarlo y luego miró a Margaret con la devastadora honestidad de los niños. Señorita Margaret, ¿puedo decirle algo? Cualquier cosa, pequeña. Papá ya no sonríe. La voz de Hannah bajó a un susurro. No desde que mamá se fue al cielo. Antes sonreía todo el tiempo. Ahora solo trabaja y se preocupa. El pecho de Ellie se apretó. Debería interrumpir, ahorrar a Margaret esa confesión. Pero sus pies no se movieron. Margaret se arrodilló a la altura de Hannah, tomando las pequeñas manos de la niña entre las suyas. El duelo es amor sin lugar a dónde ir, pequeña. El corazón de tu papá está lleno de amor por ti. A veces, cuando perdemos a alguien precioso, olvidamos cómo mostrarlo, pero está ahí. Lo veo en todo lo que hace. Hannah consideró esto. ¿Crees que volverá a recordar cómo sonreír? Creo, dijo Margaret suavemente, que las niñas pequeñas que hacen preguntas valientes a menudo ayudan a sus papás a recordar cosas importantes. Ellie se volvió, incapaz de seguir mirando. Terminó de preparar la cena con eficiencia mecánica, su mente revuelta. Cuando los llamó a comer, mantuvo la vista en su plato, hablando solo lo necesario. Después de la cena, Margaret insistió en lavar los platos. Ellie no discutió. Llevó a Hannah a la cama, escuchó sus oraciones, besó su frente. Cuando regresó a la sala principal, encontró que Margaret no solo había lavado los platos, sino que había remendado el calcetín roto de Hannah, el que su hija había rasgado esa mañana. Ella alzó la vista desde su aguja. Espero que no le moleste.
Noté el desperfecto. Está bien, dijo él secamente. Tomó su abrigo y escapó al granero. El frío lo golpeó como castigo, y lo acogió. Se quedó en la oscuridad, aferrándose al banco de trabajo, el mismo donde una vez talló juguetes para Hannah, donde moldeó la cuna que Sarah tanto había amado. Sus manos habían estado quietas 2 años, su corazón aún más. A través de la pequeña ventana del granero podía ver la cabaña iluminada por la lámpara. Dentro, una mujer en harapos cuidaba su hogar con más atención de la que él le había prestado. Su hija sonreía y él se escondía en un granero helado. Sarah, susurró a la oscuridad. ¿Qué he hecho? El silencio no ofreció respuestas. Pero cuando regresó a la cabaña, encontró que Margaret había atizado el fuego con cuidado y dejado una lámpara encendida baja para él. Junto a ella, el calcetín remendado de Hannah colgaba perfecto y entero. Ellie se quedó en la silenciosa cabaña y, por primera vez en 2 años, sintió el peso de su soledad como algo que tal vez pudiera cambiarse. La mañana de Navidad amaneció clara y fría, la luz del sol convirtiendo la nieve en diamantes. Hannah se despertó primero, sus pasos excitados resonando por el suelo de la cabaña. Ellie oyó su jadeo de deleite desde su cama y se levantó rápidamente. La encontró junto a la chimenea, sosteniendo su calcetín con asombro. Dentro había un pequeño pájaro de madera tallado con restos de leña, humilde pero hermoso, con alas delicadas y cabeza girada que parecía casi viva. Papá, mira. Mira lo que había en mi calcetín. Margaret salió de su habitación, aún con su vestido raído, pero con el cabello cepillado con esmero. Sonrió ante la alegría de Hannah. Es un carbonero, dijo. Son pajaritos valientes. Se quedan todo el invierno cuando los demás vuelan lejos. Hannah apretó el pájaro contra su pecho. ¿Lo hiciste tú, señorita Margaret? Lo hice. Espero que te guste. Me encanta. Hannah se lanzó hacia Margaret, rodeando su cintura con sus bracitos. Gracias. Gracias. Por encima de la cabeza de Hannah, los ojos de Margaret encontraron los de Ellie. ¿Vio incertidumbre allí? ¿Había sobrepasado los límites? Ellie logró un asentimiento rígido. Fue amable de tu parte, dijo. Los días siguientes adquirieron un ritmo cuidadoso. Margaret se levantaba temprano, tenía el café listo cuando Ellie entraba de las tareas matutinas. Cuidaba la cabaña con eficiencia silenciosa, remendaba corrientes de aire, organizaba la despensa, estiraba las provisiones con una habilidad que hablaba de dura experiencia. Hannah la seguía constantemente. Señorita Margaret, enséñame a hacer bizcochos. Señorita Margaret, muéstrame esa puntada. Señorita Margaret, cuéntame sobre Missouri. Ellie observaba desde su distancia cuidadosa. Comía rápido, hablaba en frases cortas, se retiraba al trabajo siempre que podía. Su corazón permanecía blindado, sus muros firmes. Sin embargo, notaba cosas. La cabaña se sentía menos vacía. Las pesadillas de Hannah, esos sueños terribles en que lloraba por su madre, habían cesado. La presencia de Margaret llenaba espacios que no sabía que estaban huecos. Una tarde, Hannah le trajo un bordado que había hecho con ayuda de Margaret. Las puntadas eran torcidas, pero sinceras. El hogar es donde crece el amor. La señorita Margaret me ayudó con las letras difíciles, dijo Hannah orgullosa. Es una buena maestra, papá. ¿Sabías que fue maestra de verdad en Missouri? Ellie miró el bordado, luego el rostro esperanzado de su hija. Es un buen trabajo, Hannah. La señorita Margaret dice que tengo manos pacientes como mamá. La mención de Sarah ya no traía solo dolor. Algo más se mezclaba ahora, algo parecido a la gratitud. Esa noche, después de que Hannah durmiera, Ellie se sentó en su banco de trabajo. Sus manos buscaron las herramientas de tallado que habían acumulado polvo 2 años. Casi sin pensar, comenzó a dar forma a un bloque de pino. Emergió una flor, sencilla, con 5 pétalos y un tallo curvado. No era su mejor trabajo, sus manos estaban oxidadas, pero era algo. Se dijo que era para Hannah.
Pero al terminar, lo guardó con cuidado, preguntándose si Margaret lo encontraría hermoso a pesar de su tosquedad. La segunda semana de enero trajo frío amargo y cielos claros. Ellie cabalgó hasta el pasto norte para revisar el ganado, dejando a Margaret y Hannah en su ritmo doméstico. Cuando regresó al atardecer, las encontró en la mesa, cabezas inclinadas sobre el abecedario de Hannah. Suena la palabra, pequeña, animaba Margaret. Ya la sabes. Libertad. Excelente. Lees muy bien. Ellie colgó su abrigo, observándolas. La paciencia de Margaret parecía infinita, su elogio sincero. Hannah resplandecía bajo su atención. Después de la cena, Hannah se durmió en la alfombra frente al fuego, agotada por las lecciones del día. Ellie la llevó a la cama mientras Margaret limpiaba la cocina. Al regresar, la encontró remendando junto al fuego agonizante, su aguja moviéndose con gracia practicada. Debería irse a dormir. Debería mantener la distancia. En cambio, se sirvió café y se sentó en la silla frente a ella. El silencio se extendió, cómodo pero expectante. Finalmente, Ellie habló. Era maestra. La mano de Margaret se detuvo brevemente. Sí, en Missouri. ¿Cómo llegó a responder mi anuncio en tales circunstancias? Hizo una pausa, buscando palabras que no fueran crueles. Tal pobreza. Ella terminó por él, sin amargura en el tono. Él asintió. Ella dejó su costura, juntando las manos en el regazo. Cuando habló, su voz era firme. Mi padre era un hombre respetado en nuestro pueblo, comerciante. Yo recibí educación, enseñé escuela durante 3 años. Cuando murió la primavera pasada, descubrí que no había dejado más que deudas. Hizo una pausa, y Ellie vio el dolor cruzar sus facciones antes de que se recompusiera. Vendí todo, la casa, los muebles, las joyas de mi madre, todo para pagar lo que debía. Solo conservé mi integridad. Y el puesto de maestra se lo dieron a una mujer casada. Una viuda sin lazos familiares era considerada inadecuada. Habló sin autocompasión. No quedaba familia que ayudara. No surgieron perspectivas. Vi su anuncio en el periódico de St. Louis, un viudo con una hija buscando compañera para la vida en la frontera. Lo miró directamente a los ojos. Podría haber pedido prestada ropa fina, señor Mercer. Podría haber fingido prosperidad para parecer más atractiva. Pero no construiré una vida sobre engaños. Usted merece saber exactamente quién está ante usted, una mujer que perdió todo lo material pero se negó a perder su honor. Ellie se recostó, mudo. Había elegido la honestidad sobre la ventaja, la dignidad sobre la desesperación. Su esposa había poseído esa misma integridad feroz. Eso requiere valor, dijo finalmente, más del que tienen la mayoría de los hombres que conozco. Algo se suavizó en la expresión de ella. Gracias por decirlo. Se quedaron en silencio entonces, pero era distinto. Menos guardado, más como 2 personas comenzando a comprenderse. Al día siguiente, Hannah tropezó jugando y se cortó la rodilla con una piedra. Antes de que Ellie pudiera reaccionar, Margaret estaba allí, calmada, gentil, hábil. Limpió la herida con manos cuidadosas, calmó las lágrimas con palabras suaves y en minutos tenía a Hannah riendo de su cicatriz de batalla. Ellie observó, con la garganta apretada. Esa mujer en harapos poseía más valor que ninguna que hubiera conocido. Esa noche dejó la flor de madera tallada sobre la mesa de la cocina por la mañana. Desapareció. La encontró después en el alféizar de la ventana de Margaret, captando la luz del invierno. Ninguno lo mencionó, pero algo tácito había pasado entre ellos, frágil como la escarcha, pero presente. La tercera semana de enero llevó a Ellie al pueblo por provisiones. Condujo el carro por calles cubiertas de nieve, su aliento formando nubes en el aire amargo. La tienda general estaba cálida y llena de vecinos escapando del frío. Apenas había empezado a recoger provisiones cuando la viuda Carson descendió sobre él, con su círculo de chismosas a cuestas. Eli Mercer, arrulló, su sonrisa afilada como carámbanos. Nos preguntábamos por ti.
Corre el rumor de que has acogido a tu novia por correo. Ellie apretó la mandíbula. Así es. Y es cierto, intervino otra mujer, que llegó en harapos la Nochebuena. Sus circunstancias eran modestas. Dijo Ellie con cuidado. La viuda chasqueó la lengua. Qué lástima. Un hombre de tu posición, Ellie, tu Sarah era de buena familia, y ahora, se acercó, bajando la voz a falsa compasión. Una mujer adecuada habría tenido medios. ¿Qué clase de crianza produce tal pobreza? Su compañera añadió. La chica debía estar realmente desesperada. Es prácticamente caridad lo que has hecho. ¿Qué dirá la gente? La viuda sacudió la cabeza. Y piensa en tu hija. ¿Qué ejemplo le das? Ellie recogió sus provisiones con calma deliberada. Pero las palabras se clavaron bajo su piel como astillas. Pagó rápido y salió, con su susurro siguiéndolo al frío. El viaje de regreso se sintió interminable. Las voces resonaban en su mente, qué clase de crianza, realmente desesperada, prácticamente caridad. Vio a Margaret con sus ojos, de pronto andrajosa, inadecuada. Una mujer no mejor que una mendiga. La duda se filtró como escarcha por una ventana rota. ¿Había sido necio? ¿Estaba exponiendo a Hannah a alguien inadecuado? El orgullo, ese viejo veneno familiar, susurraba acusaciones. Llegó a casa y encontró a Margaret y Hannah haciendo pan, harina espolvoreando sus rostros. Alzaron la vista con sonrisas idénticas y la culpa se unió a la duda en su pecho. Papá, estamos haciendo rollos de canela. La señorita Margaret me enseña la receta de su abuela. Está bien, Hannah, dijo Ellie con tono plano, y vio la sonrisa de Margaret desvanecerse. Ella percibió el cambio de inmediato. Algo ensombreció sus ojos, comprensión. Tal vez lo había visto antes, el momento en que la presión social superaba la convicción personal. Durante los 2 días siguientes, Ellie se retiró más. Comía en silencio, evitaba los intentos de conversación de Margaret, pasaba más tiempo en el granero. El calor cuidadoso que habían construido comenzó a congelarse. Hannah lo sintió más, su espíritu brillante se apagó, su charla se acalló. Observaba a su padre con ojos confundidos y heridos. La tercera noche, Ellie estaba fuera de la puerta de Hannah, a punto de entrar para sus oraciones nocturnas, cuando oyó su voz temblorosa. Señorita Margaret, ¿te vas a ir tú también, como mamá? La pregunta, en la voz desesperada de su hija, lo cortó como viento invernal. La respuesta de Margaret fue suave pero tensa. Estoy aquí ahora, pequeña. Estoy aquí. Pero incluso Hannah oyó la incertidumbre en esas palabras. Ellie se retiró al granero, su corazón un campo de batalla. Las palabras de la viuda luchaban contra lo que sus ojos habían visto. El valor de Margaret contra el juicio de la sociedad. La nieve comenzó a caer de nuevo, pesada e implacable, reflejando la tormenta dentro de él. La noche se profundizó alrededor de la cabaña. Ellie se sentó en el granero, la luz de la luna proyectando sombras plateadas por la pequeña ventana. La vieja Biblia de su padre estaba sobre el banco de trabajo. La cinta de Sarah aún marcaba una página de 2 años atrás. La abrió con manos temblorosas. La letra de Sarah llenaba el margen junto a un versículo. Su caligrafía pulcra y familiar, el valor se mide por el carácter, no por las circunstancias. Recuérdalo, amor mío. Su visión se nubló. Sarah lo había escrito durante su primer año de matrimonio, cuando él se preocupaba por no proveer lo suficiente. Ella siempre había visto más allá de las apariencias. La voz de su padre resonó en la memoria, la medida de un hombre no está en lo que posee, sino en lo que está dispuesto a dar. ¿Qué estaba él dispuesto a dar? La puerta de la cabaña crujió, y un sonido suave llegó a través del patio. La voz de Margaret, suave y melodiosa, cantando a Hannah para dormirla. La melodía era desconocida, pero dolorosamente tierna. Ellie se levantó y cruzó hacia la cabaña, sus botas crujiendo suavemente sobre la nieve. Entró en silencio, avanzando por la cocina hasta el pasillo. Allí se detuvo en las sombras.
Margaret estaba sentada junto a la cama de Hannah, su vestido raído limpio y planchado a pesar de los remiendos. La luz de la lámpara suavizaba sus facciones mientras alisaba el cabello de su hija. La pequeña mano de Hannah aferraba los dedos de Margaret con total confianza. «Señorita Margaret». La voz de Hannah estaba espesa por el sueño inminente. «Sí, pequeña. Te quiero. Por favor, no te vayas como mamá». El aliento de Ellie se detuvo. Margaret se inclinó y besó suavemente la frente de Hannah. «Chista ahora, pajarito. Estoy aquí». Los ojos de Hannah se cerraron, su respiración se volvió regular en el sueño. Margaret se quedó, aún acariciando su cabello, tarareando suavemente. Ellie observó y todo se volvió claro. Esa mujer en harapos poseía más valor que cualquier fortuna. Había perdido todo lo material y aún así eligió la honestidad sobre el engaño, la dignidad sobre la desesperación, la bondad sobre la amargura. Amaba a su hija con ternura genuina, no pedía nada para sí, daba todo lo que tenía. Su esposa la habría querido. Su hija ya la quería. Y él había estado midiendo el valor con la escala equivocada. Había escuchado a las chismosas cuando debería haber confiado en sus propios ojos. Había dejado que el orgullo envenenara lo que podría haber sido sanación. Y yo también, susurró para sí. Yo también lo haré. Retrocedió del umbral, su decisión cristalizándose como hielo en agua quieta, clara y segura. Mañana hablaré. Esa noche regresó al granero y trabajó hasta el amanecer, no escondiéndose, sino preparando. Sus manos tallaron con un propósito que no habían tenido en 2 años. Cuando el sol pintó el cielo de rosa y oro, sostuvo su obra terminada. La flor de madera, ahora completa con hojas delicadas y tallo curvado, pulida con amoroso cuidado. Junto a ella, sobre el banco, había una cajita. Dentro descansaba un sencillo anillo, el de la madre de Sarah, legado con una nota en la letra de Sarah, para la próxima mujer digna de tu corazón, cuando la encuentres. El invierno más frío estaba rompiéndose. Todo lo que tenía que hacer era abrir la puerta. La luz de la mañana inundó la cocina de la cabaña mientras Ellie estaba junto a la estufa preparando el desayuno. Sus manos se movían con un propósito que no había sentido en años. El café humeaba en la cafetera. Los huevos chisporroteaban en la sartén. El pan se tostaba sobre el fuego. Oyó los pasos de Margaret detenerse en el umbral. «¿Señor Mercer?» La sorpresa coloreó su voz. Él se volvió, secándose las manos en un trapo. «Por favor, siéntese. El desayuno está casi listo». Ella dudó, luego se acercó a la mesa. Su expresión era cautelosa. Había sentido su retraimiento. Él lo veía ahora. Su dignidad seguía intacta, pero el cansancio había reemplazado la calidez tentativa de semanas recientes. Él llevó café, tostadas, huevos, los colocó ante ella con cuidado. Luego se sentó frente a ella, el corazón martilleando contra sus costillas. Margaret, empezó, y la vio tensarse al oír su nombre. «Te debo una disculpa». Ella esperó, sus ojos oscuros sin revelar nada. «Cuando llegaste, te miré y vi harapos. Escuché los chismes del pueblo y oí juicios». Se obligó a sostener su mirada. «Pero fallé en ver lo que mi hija vio de inmediato, una mujer de coraje, integridad y valor poco común». Algo parpadeó en la expresión de ella. Esperanza, tal vez, cuidadosamente guardada. «Podrías haber venido con ropa fina prestada y mentiras agradables», continuó. «En cambio, viniste en verdad, ofreciendo exactamente quién eres. Eso requiere más coraje que el de cualquier hombre que conozca». Hizo una pausa, reuniendo fuerzas para lo que seguía. «Mi esposa murió creyendo que el carácter importa más que las circunstancias. Casi olvidé esa lección». Su voz se volvió ronca. «Gracias por recordármela». Los ojos de Margaret brillaron, pero permaneció en silencio, esperando. Ellie sacó del bolsillo la flor tallada y la colocó sobre la mesa entre ellos. Junto a ella, puso la cajita. «Te he observado estas semanas», dijo.
Tu bondad con Hannah, tu dignidad a pesar de la adversidad, tu fuerza ante el juicio. Veo tu valor, Margaret. Todo él. Abrió la cajita, revelando el sencillo anillo. Este era el anillo de la madre de mi esposa. Sarah lo dejó con una nota para la próxima mujer digna de mi corazón. La compostura de Margaret se quebró, las lágrimas rodaron por sus mejillas. Te elijo, dijo Ellie, su voz también quebrándose. No a pesar de tus circunstancias, sino por quien eres dentro de ellas. Tu pobreza no te disminuye. Te revela. Cuando lo perdiste todo, conservaste tu honor. Eso vale más que cualquier fortuna. Extendió la mano sobre la mesa y tomó la de ella, el primer toque intencional entre ellos. Sus dedos estaban cálidos en los suyos, temblando ligeramente. ¿Te quedarás, Margaret? No como un arreglo, sino como familia. No como caridad, sino como elegida. No como obligación, sino como, se detuvo, la palabra demasiado grande para su corazón herido. Pero ella entendió. Siempre había entendido. Sí, susurró. Sí, Ellie, me quedaré. Y pasaré cada día demostrando que tu confianza está bien puesta. Sus lágrimas caían libres ahora, no de dolor, sino de ser verdaderamente vista, verdaderamente conocida, verdaderamente elegida. Él apretó su mano y sintió que algo largo tiempo congelado comenzaba a descongelarse. Desde el pasillo llegaron pequeños pasos corriendo. Hannah irrumpió en la cocina, habiendo oído todo. Papá, señorita Margaret, ¿significa esto que se queda para siempre? ¿Significa que será mí? Se detuvo, temerosa de pronunciar la palabra. Margaret abrió los brazos y Hannah voló hacia ellos. Me quedo, pajarito. Me quedo. Los sollozos de alegría de Hannah llenaron la cabaña mientras se aferraba a Margaret con toda su pequeña fuerza. Luego alcanzó a su padre, atrayéndolo al círculo. Ellie los rodeó con sus brazos, a su hija y a la mujer que había elegido. Los tres se abrazaron mientras la luz de la mañana entraba por la ventana, iluminándolos como una bendición. Por primera vez en 2 años, Ellie sonrió, y su corazón, tan largo tiempo blindado por el duelo, comenzó a latir con esperanza de nuevo. El domingo llegó frío y claro. Ellie ayudó a Margaret a subir al carro, notando cómo llevaba su vestido raído con tranquila dignidad. Le había ofrecido comprarle ropa nueva, pero ella lo rechazó. Que vean a quien elegiste, había dicho. Que no haya engaño. Hannah se sentó entre ellos, sosteniendo ambas manos, formando un puente. Ellie chasqueó las riendas y los caballos avanzaron hacia el pueblo. En la iglesia, la congregación se volvió cuando entraron. Ellie sintió el peso de las miradas, oyó comenzar los susurros. Enderezó los hombros y guió a Margaret y Hannah por el pasillo hasta su banco. Tras el servicio, la viuda Carson se acercó, su sonrisa fija y falsa. Ellie, querido, arrulló. Qué bueno verte. Y esta debe ser. Señora Carson, interrumpió Ellie, su voz resonando clara. Me gustaría presentarles formalmente a mi prometida, Margaret. La expresión de la viuda se agudizó, lista para soltar algún comentario cortante. Pero Ellie continuó antes de que pudiera hablar. Llegó a mí sin nada más que su carácter, y descubrí que vale más que cualquier fortuna que haya conocido. Creo que esa es la verdadera riqueza. El silencio cayó alrededor. Las compañeras de la viuda intercambiaron miradas. Ellie no había terminado. Y si este pueblo mide el valor por la tela y no por el carácter, entonces este pueblo aún tiene mucho que aprender. Ofreció su brazo a Margaret. Ella lo tomó, la cabeza alta, su dignidad inquebrantable. Por un largo momento, nadie se movió. Luego el señor Thompson, el herrero, dio un paso adelante. Se quitó el sombrero e inclinó ligeramente la cabeza hacia Margaret. Bien dicho, Mercer. Nos sentiríamos honrados de darte la bienvenida a nuestra comunidad, señorita Margaret. Cualquiera con sentido puede ver la calidad cuando está delante. Su esposa se unió, tomando cálidamente la mano de Margaret. Nos encantaría invitarte a cenar algún día. Nuestra puerta siempre está abierta.
Otros siguieron, la esposa del banquero, el maestro, el reverendo mismo. La marea cambió, el chisme dio paso a la gracia, el juicio cedió ante la generosidad. Incluso la viuda logró una sonrisa tensa antes de retirarse. El regreso a casa fue sereno. Hannah parloteaba sobre el sermón del reverendo mientras Margaret y Ellie intercambiaban miradas que decían más que las palabras. Al acercarse a la cabaña, Ellie detuvo el carro. «¿Qué pasa, papá?», preguntó Hannah, pero él miraba el umbral de la cabaña, donde algo había llamado su atención. Bajó y ayudó a Margaret y Hannah a descender. Allí, bajo la nieve que se derretía, brotaban verdes tallos a través de la tierra fría. Cabezas de azafranes púrpura y dorado apenas comenzando a abrirse. Hannah los vio y jadeó. «Papá, las flores de mamá están volviendo». Se arrodilló junto a ellas, tocando los delicados pétalos con asombro. Margaret se arrodilló a su lado, su vestido raído rozando la nieve. «Siempre han estado ahí, pequeña», dijo Margaret suavemente. Solo esperaban bajo la superficie. Esperando el calor para ayudarlas a florecer. Ellie entendió perfectamente. La esperanza no muere cuando se pierde el amor. Espera, paciente y persistente, a que alguien sea lo bastante valiente para dejarla crecer de nuevo. Se unió a ellas, arrodillándose en la nieve. Por un largo momento, los tres contemplaron las flores, pequeñas, valientes, seguras de la primavera por venir. Luego Ila se puso de pie y ofreció su mano a Margaret. Ella la tomó, sus ojos encontrándose con los suyos en una confianza que lo humillaba. «Bienvenida a casa, Margaret», dijo. Ella se levantó, su sonrisa radiante a pesar de su pobreza, hermosa por su valor. «Creo que por fin estoy en casa, Ellie. De verdad y para siempre». Hannah tomó la otra mano de su padre y juntos, tres donde antes había dos, completos donde antes había roto, cruzaron el umbral de la cabaña. Dentro, el fuego ardía cálido. Sobre la mesa, la flor tallada de Margaret estaba en un vaso junto a la Biblia de Sarah. Amor antiguo honrando al nuevo. Fuera, el sol invernal rompió completamente las nubes, inundando la tierra de promesa dorada. Las flores de azafrán montaban guardia junto a la puerta, púrpura y dorado contra la nieve blanca, valientes heraldos de la primavera. Prueba de que la belleza sobrevive incluso al invierno más duro. A través de la ventana, tres siluetas se movían en la cabaña iluminada por el oro, padre, hija y la mujer elegida no a pesar de sus harapos, sino por su valor radiante. Sus risas se mezclaban con el crepitar del fuego, llenando espacios largo tiempo vacíos. El hogar no es donde cuelgas tu sombrero, dice el viejo refrán, sino donde tu corazón aprende a confiar de nuevo. Y en esa cabaña en la frontera de Wyoming, donde el invierno cedía ante la primavera y el duelo ante la esperanza, tres corazones habían encontrado exactamente eso. El invierno más frío se rompe cuando alguien es lo bastante valiente para abrir la puerta. Ellie había abierto la suya, y la gracia, vestida con ropas raídas y portando solo su integridad, había entrado.